La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. Ayer en el programa tuvimos la participación de dos dirigentes del Partido Arena, quienes cuestionaron cómo el FMLN está controlando las instituciones del Estado, incluyendo el Ejecutivo, para arremeter contra lo que ellos llaman parte de una campaña electoral. Asimismo, aproveché conocer de ellos qué alcances negativos está teniendo precisamente el hecho de que no se logre separar el partido de la figura del expresidente Francisco Flores, quien de alguna manera ha sido seriamente cuestionado por recibir donaciones de parte del gobierno de Taiwán y no tener hasta la fecha controles de las entregas millonarias que recibió. Una acusación que también, y por cierto, la dio a conocer el actual gobernante, y que hasta la fecha no ha tenido mayores alcances esa investigación. Ese es un punto bien importante que acotarlo el día de ayer en ese balance de discusión que tuvimos con los dirigentes del Partido Arena. Hoy vamos a hacer un análisis pertinente de este tema y también vamos a aprovechar la presencia del ministro de Educación para hablar sobre el inicio del año escolar y algunos aspectos muy importantes que merodean este sector, como es el tema de la seguridad en las escuelas, la seguridad de los padres de familia para enviar a sus hijos y sobre todo también la seguridad de los maestros que, de acuerdo a algunos, datos que se han recogido, tan solo iniciando el año escolar hay por ahí ya algunas, denuncias de amenazas de algunos maestros. ¿Qué piensa el señor ministro de Educación de este tema? Eso es lo que vamos a conversar esta mañana. Le invito a usted a que me acompañe. Nosotros lo que estamos diciendo con toda claridad es lo que hemos realizado, la importancia que tiene y sobre todo la importancia que tiene darle continuidad a este proceso que hemos iniciado. Y nosotros decimos con toda claridad cuáles son las obras que se han venido realizando. Si nosotros hubiésemos decidido para la elaboración de uniformes, zapatos, etcétera, para la producción de la leche y la compra de la leche para dársela a los estudiantes, si hubiésemos decidido por 2 o 3 empresarios que nos pudiesen aportar eso que necesitábamos, si hubiésemos decidido por 2 o 3 empresarios para que hicieran los zapatos, la ropa, etcétera, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos siguiendo el mismo modelo que venían aplicando los gobiernos de Arena. ¿Y ese modelo en qué se basa? Fíjate, se basa en la concentración del ingreso. Y no hay nada más atentatorio contra la democracia, contra la vida y contra el desarrollo que precisamente concentrar el ingreso en unos pocos. Hemos bajado más de 6 puntos porcentuales la desigualdad en el país. Eso significa que el combate a la pobreza ya no tiene regreso cuando vas atacando el problema de la desigualdad. Si no fuese un planteamiento de Estado orientado a garantizar que el respeto y la promoción de los derechos de la mujer sea precisamente eso, una política de Estado, entonces tú lo que estás haciendo es un programa asistencial. Pero ahí se están planteando condiciones infraestructurales y condiciones legislativas y condiciones de establecimiento de aspectos promocionales y de derechos para la mujer, y eso es Ciudad Mujer. Ahora nos critican porque estamos trabajando en los paquetes escolares. Dicen, los paquetes escolares no tienen nada que ver con la calidad, aparte de que ser una concepción, es una concepción peregrina de la educación, pero no entienden el carácter estructural, el carácter de proceso, el carácter de Estado que tienen ese tipo de medidas. No se trata de una medida para un año. Nosotros hemos medido la aceptación que tiene ese programa de radio. En primer lugar, cada vez se oye más, porque es un programa orientador. En segundo lugar, cada vez tiene más aceptación. El presidente de la República tampoco, ninguno de nosotros, ni el presidente menos, está pidiendo el voto. Lo que el presidente ha dicho y le dice claro a la población es, miren,
hay que garantizar que se le dé continuidad a este proceso. Por lo tanto, escojan la fuerza política que le dé continuidad a este proceso. Porque la gente, pregúntale. Esto es uno de los grandes precedentes que ha sentado este gobierno. El presidente Funes no es el presidente del partido, es el presidente de la República. Y nosotros establecimos como precedente que el presidente del partido no es el presidente de la República y el presidente de la República no es el presidente del partido. Que al principio el presidente Mauricio Funes creó un decreto presidencial, es un decreto ejecutivo, donde les prohibió a todos los funcionarios de su gobierno hacer partícipe de actividades. De hecho, cayeron varios funcionarios en aquel entonces por haber de alguna manera estado cerca de los partidos políticos como el FMLN, Cambio Democrático, por cierto, fue el otro. Pero últimamente dio la luz verde para participar de estas actividades. Y eso es lo que cuestiona el Partido Arena del gobierno actual. Pero ¿qué pasa? El presidente Funes dio la luz verde porque constitucionalmente, cuando no se ocupan los recursos del Estado y cuando no estás en tiempo de trabajo, cuando no estás utilizando el tiempo de trabajo, porque también es recurso del Estado, tú puedes participar en actividades. Entonces políticas. estamos cayendo en la modalidad que Arena tuvo con el presidente Saca, de que a las 5 de la tarde puede ponerse el chaleco y salir a la calle. Porque por lo que te decía, sentó como principio rector de esa nueva forma de gobernar la búsqueda de los acuerdos. Pero sin tener un Estado corporativo, un Estado que responda a los intereses de unos cuantos. Tiene que ser un Estado que responda a los intereses de la población en general. Pero hay que buscar acuerdos. Este gobierno es el primero, después de tantos años que se firmaron los acuerdos, que cumple ese mandato e inicia un proceso de búsqueda de acuerdos permanentes para garantizar gobernabilidad en el país. ¿Es necesario salir a divulgar lo que se ha hecho para hablar de defensa de los Nosotros campos? tenemos que decir lo que hemos hecho, pero no para regodearnos, no para que nos digan qué bien. Que no basta con simplemente reconocer que las políticas del gobierno han sido buenas para no necesariamente mostrarse fácil para poder ser cuestionado de que estoy haciendo política partidaria al decir lo que se ha hecho. La misma primera dama. La misma primera dama incluso, entiendo, ha pedido permiso. Y ahí lo dice claramente en su comunicado y en su solicitud al presidente para que se le dé permiso para participar. ¿Por qué lo hace? No se había visto así oficialmente en el pasado, yo no lo había visto. Yo tampoco lo había visto. Es sin precedentes. ¿Este es un adelanto en democracia? Es democracia, claro que es democracia. ¿Por qué lo hace? Ahí lo dice, porque considera que debe apoyar a una fuerza que garantiza, de acuerdo a ella, y yo comparto lo que ella dice, estoy totalmente claro y lo comparto, garantiza que se siga adelante con procesos como el de Ciudad Mujer. Nosotros respetamos el trabajo del fiscal y tenemos confianza de que el fiscal... ¿Pero de qué sirve que denuncien y no hay, digamos, como dijo alguien aquí, bueno, ¿verdad? Se grita, se dice y al final de cuentas no hay nada en concreto. Bueno, pero esa es una opinión. Al yo final entiendo, nosotros entendemos él pone en entredicho las denuncias de corrupción, porque si él no investiga y si él no concretiza la investigación, da a entender con un titular de esto, fiscal rechaza presiones, de que es mentira lo que el presidente Funes dice. Es que no, lo que dice él es que él rechaza las presiones, eso no quiere decir que no va a investigar. Y el presidente no está presionando, el presidente lo que hace es decir verdades. Y es lo que la población le reconoce. Dice el presidente, dice la verdad. Dice, porque al final lo que pasa es que cuentas, a algunos no les gusta la verdad. Y pero entonces por eso, ¿de qué me sirve que el presidente Funes esté, digamos, denunciando, cacaraqueando que hay, digamos, casos de corrupción
¿Cómo de qué sirve si se han abierto expedientes? Y esperamos que se siga. ¿Y a dónde están los presos? Bueno, pues la población quiere ver gente en la cárcel, no por fanatismo, no, quiere ver porque verdaderamente hay una denuncia. Pero es que eso lo determina la investigación que tiene que hacer el organismo correspondiente. Lo que ha hecho el presidente es dar a conocer casos. Magnífico, y estoy de acuerdo. El organismo correspondiente tiene que investigar. Nosotros no podemos investigar, no estamos mandatados para investigar. El organismo correspondiente tiene que investigar. Tú dices, este acto de silencio le da pie a la oposición para cuestionar y decirle que todo es una medida electorera. Eso lo dijo ayer don Hugo Barrera. Porque como no hay concreciones, el mismo doctor Norman Quijano ha dicho, mientras no se haga el proceso debido judicialmente y haya condena, yo no me puedo pronunciar, decía el doctor Norman Quijano, con respecto al tema de Francisco Flores. A mí me parece que es interesante que en el país se conozcan todos aquellos casos de corrupción, pero aparte de ello también es importante que se logre profundizar y aterrizar en lo mismo. Sí, ¿no? Que nadie esté en desacuerdo con eso. Pero aquí tenés al fiscal respondiéndole hoy públicamente al presidente de que no va a aceptar sus presiones. Y aparte de ello, que no va a estar, dice que sobre todo lanzar persecuciones a las puertas de las elecciones. ¿Cómo estás viendo eso? Si es que el presidente no está presionando, te insisto, y es lo que nos dicen los señores de Arena. Si es que el presidente, ahí se equivoca el fiscal, que me perdonen, pero el presidente no está presionando. El presidente lo que está haciendo es una labor que se corresponde con la verdad. El presidente no está acusando a nadie. El presidente dice, aquí está esta información. Al fiscal le corresponde llevar a cabo la investigación para comprobar si esto es así o no es así. Conocer qué es lo que verdaderamente se tiene desde la perspectiva del ministerio para poder solventar los problemas de la crítica que se le hace, que hay escuelas, destruidas, que hay una inseguridad que golpea fuertemente, en este caso a los maestros. Ayer hubo una denuncia de 2. Creamos la Mesa Interinstitucional y Gremial de Seguridad Escolar. ¿Sabes por qué, Neto? Entre otras cosas, porque los maestros y las maestras nos solicitan a nosotros, me solicitan a mí, como ministro, traslados. Dicen, bueno, ahí exponen razones y la gran mayoría de esas razones son por amenazas. ¿Cómo sentirse seguros los padres de familias que sus hijos van a regresar, que van a la escuela y van a regresar a casa? Bueno, nosotros tenemos... ¿Hay algún plan de seguridad en concreto? A eso me refería. Bueno, tenemos el plan de escuela segura. Ok, voy a una pausa. Lo que pasa es que no podemos tener, el ministerio nos ha dicho y la policía, no podemos tener cobertura, presencia física de policías en todos los centros. Nosotros hemos avanzado en lo que se refiere a planes de prevención dentro de las escuelas. Ya te decía, conformando este tipo de estructuras. Pero este es un problema complicado, no es fácil. Yo no puedo decir ni engañar a nadie que este problema lo vamos a resolver de la noche a la mañana. Yo siempre he creído que todo esto se va construyendo poco a poco, pero nosotros hemos puesto condiciones para que sea irreversible este proceso de combate a la delincuencia. Hay un plan de coordinación permanente con el Ministerio de Justicia, la policía, y no te digo que hemos conformado una comisión en donde están los gremios del magisterio para llevar a cabo ese plan. Es el Plan Interinstitucional de Prevención y Seguridad Escolar. Hemos bajado una disminución del 60% de asesinatos en los alrededores de los centros escolares. Hay que darle continuidad a escuela inclusiva de tiempo pleno porque integra los componentes fundamentales para garantizar calidad educativa. ¿Qué características debe tener el nuevo gobierno en materia, el que asuma en materia educativa, y sobre todo, qué perfil debe de estar al frente de esto? Nosotros lo hemos dicho con toda claridad. ¿Cuál es el eje fundamental? Mira, uno tiene que trabajar en educación para garantizar el equilibrio entre la adquisición y actualización de conocimientos. Nosotros estamos formulando un nuevo sistema de evaluación, un nuevo modelo evaluativo en el país. ¿Por qué? Porque consideramos que tiene que responder a eso que te digo. Si no tenemos un sistema de evaluación distinto,
trabamos el desarrollo de ese proceso de no es adquisición. culpa de este gobierno. La PAES, que es un reflejo de cómo viene. Fíjate, nosotros es subimos una la cosa PAES bastante preocupante. Es la PAES, De años, no hablo de no estoy hablando de este gobierno. La PAES no es el referente evaluativo del proceso. Pero es un indicador, Jaime. Es un indicador que te demuestra que en el país la educación... Es un indicador regular, pero te voy a decir una cosa, para aquellos que nos dicen que la PAES, que no sé qué, que sacan 5, nosotros sin curva, sacamos este año 5.3, sin curva, porque antes en los gobiernos ¿De anteriores... qué sirve, pregunta alguien, que le deja a un niño una computadora si el nivel educativo de alguna manera es mediocre? Si es que la computadora... Y eso es lo que se está haciendo hoy en día. La computadora nos sirve para accesar a tecnologías de información y para incrementar el nivel educativo. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto fue Diálogo con Ernesto López.